Buenos días. En primer lugar, es un gran honor participar de esta quinta edición del ciclo de metodologías proyectuales. Y bueno, en primer lugar, me gustaría felicitarles por esta iniciativa realmente tan necesaria para compartir experiencias con la finalidad de continuar aprendiendo, continuar investigando acerca del fascinante mundo de la arquitectura. Agradezco esta invitación a Ángeles Maqueira y a todas las organizadoras y organizadores de este interesante evento de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima. Un gusto estar hoy con todos ustedes. Saludos cordiales para todos de Perú, de España, todos los estudiantes, profesores, amigos, a mi familia, a mi madre de España, a mi pareja. Soy académica de la Universidad de Chile, aunque como pueden comprobar por el acento, soy española, pero con ya muchos años por estas maravillosas tierras de América del Sur. Aquí les dejo mi correo, mis datos, me pueden encontrar en Academia Edu, en ResearchGate. Bueno, les voy a presentar la conferencia titulada De lugar al no lugar en la arquitectura contemporánea. Bien, les propongo hacer un viaje, un recorrido abierto al diálogo y reflexión con la finalidad de investigar, de reflexionar sobre lo que significa lugar. Para ello revisaremos tres conceptos asociados, como son ser humano, totalidad e identidad, y también nos adentraremos en lo que significa no lugar, a partir de los conceptos extranjero, ausencia y sin identidad. Este recorrido, a través de conceptos, se propone a partir de diversos autores de distintas disciplinas, filosofía, antropología, música, literatura, pintura, entre otros, bueno, y por supuesto la arquitectura, acompañados con ejemplos. Vamos a la introducción. Todo parece estar en contra del lugar, como si tan solo la ubicuidad del no lugar existiese, como si la idea de lugar ya no tuviese valor, como si pudiésemos ignorar dónde nos encontramos, dónde estamos, indica Moneo en su texto de la inmovilidad sustancial. En nuestros días, un gran número de propuestas arquitectónicas se caracterizan por no tener en cuenta al ser humano ni al contexto en el que se ubican, produciendo en el tejido urbano fuertes impactos de exclusión, discontinuidad y fragmentación, características vinculadas estrechamente con el concepto de no lugar, que llevan asociadas la materialización de espacios carentes de sentido, de identidad y de cualquier relación histórica o física. Frente a esta situación, se nos presenta un gran desafío: repensar el mundo como lugar donde se reconozcan y validen los derechos de todos. Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando acerca del lugar y del no lugar en la arquitectura. Lugar. Lugar en su relación con el ser humano. La pregunta por el sentido del ser es la que motiva toda la filosofía de Heidegger, quien fue el primero en destacar que la existencia es espacial, afirmando que no puede disociarse al ser humano del espacio. Se reivindica la preocupación medular de la filosofía de Heidegger, el ser humano como centro del proyecto arquitectónico y principal lugar, cuya naturaleza implica estar en la Tierra como mortal, lo que significa habitar. Para llevar el habitar a la plenitud de su esencia, como describe en Construir, Habitar, Pensar, se debe pensar y construir desde el habitar. En este texto, el filósofo afirma que los espacios reciben su esencia de los lugares y no del espacio. A partir de aquí funda el concepto de residencia, definiéndola como la relación de los seres humanos con los lugares y a través de ellos con los espacios. Por tanto, solo cuando somos capaces de residir podremos construir, ya que la residencia es la propiedad esencial de la existencia. Así, el centro, el ser humano, debiera estar siempre presente, pues es la finalidad primera del proyecto arquitectónico. En esta línea, Aldo Rossi, en la arquitectura de la ciudad, muestra su desconcierto ante la falta de análisis de la arquitectura por su valor más profundo, lo humano que forma la realidad y conforma la materia. Y por tanto, la arquitectura es no solo el lugar de la condición humana, sino una parte misma de esa condición, representada en la ciudad y en sus monumentos,
en los barrios, casas y en todos los hechos urbanos que van emergiendo del espacio habitado. Entre yo y el espacio solo está mi piel, indica Didier Uberman en Ser Cráneo, donde describe a la piel como un receptáculo, un portahuellas del mundo alrededor que esculpe al ser humano. No podríamos ser sin piel, nuestros órganos se desvanecerían, como podemos apreciar en esta escultura de la Venus desventrada de Clemente Susini. Piel, envoltorio límite, que no se parece en nada ni a lo interior ni a lo exterior, pero toca a ambos y a ambos se para configurando un todo. Para el historiador, el artista es el creador de lugares y recuerda el método de transferencia o traslación de Durero, destinado a conservar las proporciones de un mismo objeto alrededor del punto de vista que se desplaza, y el ejemplo que toma, no por azar, es el de una cabeza humana. Pero, ¿qué es dar la vuelta de una cabeza sobre el fundamento si no es dar la vuelta al fundamento de la visibilidad en sí mismo? Es decir, dar la vuelta al espacio que esta realidad admite. El estudio del ser humano, tanto material como inmaterial, alma o cuerpo y esencia, será de suma importancia para la realización de proyectos arquitectónicos. Conocer el ser humano, sus proporciones y aceptarlas para así poder vernos y sobre todo tener en cuenta al otro. Y tras esto, aceptar las distancias de cada ser humano con el mundo, con los otros, distancias entendidas como las diferencias que cada uno tiene y respetarlas, siempre mirando en profundidad para poder ver también al otro. Podemos apreciar las múltiples e interesantes estudios del cuerpo humano, sus proporciones, su relación con la arquitectura. Nos podríamos detener en cada una de sus partes, por ejemplo, en las manos, revisando sus distintas interpretaciones a partir de destacados autores procedentes de múltiples campos. Aquí vemos a Alberto Durero, Leonardo da Vinci, Federico García Lorca, Eduardo Chillida, etc. Jean-Luc Nancy, en sus 58 indicios sobre el cuerpo, afirma, entre otras descripciones, un cuerpo no está vacío, está lleno de otros cuerpos, pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, anillos, tubos, pedazos, fuelles y palancas. También está lleno de sí mismo, es todo lo que es. Se coloca al ser humano como centro, revisando sus proporciones en la armonía de sus relaciones entre ellas, en el proyecto arquitectónico y su vinculación con el contexto. Por tanto, para la composición de un proyecto arquitectónico, para poder llegar a concebir una morada, hay que tener en cuenta que es un acto total, donde aparte de tener en cuenta todas las características que armonicen con la vista, la razón, el espíritu, como indica Paul Valéry, también el cuerpo se involucra y nos invita el autor a tenerlo más presente. Un ejemplo de una obra arquitectónica donde se ha tenido en cuenta el ser humano lo tenemos con la Casa Taller de Luis Barragán, en la Ciudad de México, una obra de 1902-1988, una fachada sobria. Podemos apreciar en sus elevaciones y en sus cortes las proporciones acordes con el ser humano, al igual que en las plantas, donde cada ámbito está directamente vinculado con las acciones cotidianas de su habitante y a su vez con un maravilloso jardín. Esta casa prepara a sus visitantes y habitantes desde el inicio para una auténtica travesía por todos los sentidos, la vista con los magníficos colores, el tacto a partir de distintas texturas de diferentes materiales, así como el olfato y el oído desde el jardín hasta la terraza, pasando por distintas partes de la casa donde se engranan unas con otras formando una totalidad, donde siempre las proporciones y necesidades humanas están presentes y concretizadas en espacios serenos, como describe Alfonso Alfaro la obra de Barragán. Por tanto, podríamos definir la arquitectura, tomando la definición de Félix de Azúa, como el arte que crea los lugares habitables donde los mortales instalan su morada, para lo cual el espacio debe cubrirse de significación. Aunque hay que tener presente, ojo, pues aquí está la clave, que la característica del lugar la otorgan los seres humanos que lo habitan, aspirando los arquitectos solamente a esta posibilidad de lugar como un máximo desafío, como conjunción
de todas las componentes que puedan llegar a conformar esta totalidad que traspasa la suma de sus partes. Segunda cualidad del lugar. Lugar es totalidad. Quien pretenda conocer el alma humana, la propia o la ajena, antes ha de conocer el todo y la omnipotencia divina operante en él, indica Platón en el Fedro. Es un gran desafío, desde la arquitectura, tener como horizonte de estudio al ser humano, para poder enfocar nuestros proyectos arquitectónicos a cobijar su alma y su cuerpo y hacerlo formar parte del contexto que habita. Hoy en día parece una revolución hablar del todo, de la cosa íntegra o de la unidad, que denominaremos totalidad. En un mundo tan fragmentado, tan parcelado, tan dividido, donde a la hora de realizar un proyecto arquitectónico, la mayoría de las veces, con suerte, se alcanza a revisar el edificio que está enfrente. La idea de totalidad la podemos comprender con la experiencia estética, el estado de unidad, donde el ser humano experimenta la suspensión del paso del tiempo y se sumerge en ese instante de contemplación en el que se funde con lo contemplado. Arquitectura como emoción plástica, que tiene que emplear elementos susceptibles de impresionar nuestros sentidos para que su contemplación nos afecte. Frank Lloyd Wright define que la arquitectura orgánica, es un todo en el cual el ente es el ideal. El arquitecto indica que orgánico significa intrínseco, en el sentido filosófico, donde quiera que el todo sea la parte, lo que la parte es al todo, y donde la naturaleza de los materiales, la naturaleza del propósito, la naturaleza de todo lo realizado resulta evidente como una necesidad. Explica con sus propias manos este concepto. Louis Kahn también considera fundamental la integridad de una edificación a partir de muchas reflexiones filosóficas. Su concepto sobre la belleza y la composición es similar al de Tomás de Aquino, para el que existen distintos criterios a fin de determinar la belleza de un objeto: la integridad, la perfección, la simetría, las proporciones y la claridad. Según el arquitecto, estos criterios implican la totalidad, la imposibilidad de separar una parte de un todo sin alterar el equilibrio entre sus elementos. Podemos tomar como ejemplo la casa Adler, donde se aprecia la importancia de cada célula más la sumatoria de ellas, que forman una totalidad. La totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Richard Wagner, a quien Nietzsche le dedica El nacimiento de la tragedia, habla de obra de arte total, que integraba las artes poéticas, las artes visuales, las artes musicales y las artes escénicas. Creía que la tragedia fusionaba todos estos elementos que luego se separaron en distintas artes. Concedía gran importancia a los elementos ambientales, como la iluminación, los efectos de sonido o la disposición de los asientos, para centrar toda la atención del espectador en el escenario, logrando de este modo la minuciosidad de todas las partes, la totalidad, completa inmersión en el drama. La idea de obra de arte total, la unidad de palabra y música en la escena, la desarrolla en una serie de ensayos entre 1849 y 1852, que refleja en su monumental tetralogía, El anillo del Nibelungo, compuesta por 4 óperas: El oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses. Escuchemos ahora un pequeño fragmento del inicio del oro del Rin. Les invito a cerrar los ojos para sentir esta obra de arte total.
Como se puede apreciar al escuchar esta música, el concepto de totalidad de Wagner surge como una coexistencia de elementos sencillos que al ser combinados llegan a traspasar todos los límites. Si bien cada parte es fundamental como elemento y en su articulación con las demás unidades que conforman una edificación, al vincular todas entre sí se produce una magnitud completa, una totalidad edilicia que traspasa los límites materiales, causando una profunda resonancia en sus habitantes y usuarios. Un ejemplo de totalidad lo encontramos en el proyecto de las termas de Valls de Peter Zumthor. Como se puede observar en su emplazamiento, el proyecto se funde con el terreno, llegando a formar parte de él. Desde el inicio se concibe el proyecto con distintas piezas que se articulan entre sí, como después podemos apreciar en sus plantas y en sus secciones. La imbricada relación de las partes con el todo deviene un gran engranaje, la unidad o totalidad que posibilita la constitución del lugar. Así la arquitectura es totalidad, ya que se caracteriza por unificar polos de distintas clases, como indica Norbert Schulz. Esta relación también se encuentra en el interior con el exterior, tanto en las vistas como en el adentrarse en la tierra. Experiencia sensorial total, cómo se aprecian sus distintas relaciones de llenos y vacíos, de luz y de sombra, como indica Tanizaki, la luz alaba la sombra y la sombra alaba la luz. Montaña, piedra, agua. El arquitecto se pregunta, ¿cómo se pueden interpretar las implicaciones y la sensualidad de asociaciones de estas palabras arquitectónicamente? Para Peter Zumthor, la arquitectura brota de las cosas y vuelve a las cosas. Dice creer en la totalidad corpórea del objeto arquitectónico que se basta a sí misma, no como algo dado, sino como meta. Por tanto, el concepto de totalidad en arquitectura será una necesaria utopía, una aspiración para acercarnos a la experiencia estética que se produce con la coexistencia de los seres humanos con las obras, teniendo en cuenta la correspondencia entre forma y significado en una coordinación de los distintos aspectos más allá del interior y el exterior, dotándolo de una identidad única. Lugar es identidad. La identidad implica tanto la cualidad de lo idéntico como la que lo caracteriza, es decir, las diferencias. Así, la identidad es en sí un fracaso, como indica Levinas, pues requiere de una exploración que lleva a volver a encontrarse, pero al volver al yo ya es otro. Por lo tanto, es importante una continua búsqueda que en sí encierra la identidad del lugar. En el libro Existencia, Espacio y Arquitectura, Christian Norbert Schulz indica que mientras todo espacio, sistema de lugares, se caracteriza por su continuidad, el lugar está determinado por la proximidad de sus elementos definitorios. Las características que definen un lugar para este autor, sintetizándolas brevemente, son las siguientes. Proximidad o cierre. La proximidad crea un amontonamiento de elementos, es decir, una concentración de masas. Y el cercado cierre determina un espacio que queda separado de sus alrededores como un lugar particular. Limitado. El lugar es siempre limitado, siendo creado por el ser humano y montado para su especial finalidad. Así las acciones solo tienen significación en relación con lugares particulares y están coloreadas por el carácter del lugar. Forma centralizada. La condición de límite anterior va acompañada de una forma que concentre. Así un lugar es básicamente redondo, entre comillas. Dimensión. Un lugar está caracterizado por una cierta dimensión. Hay que distinguir entre el inmediato o espacio propio, llamado también territorialidad, y la imagen más abstracta de los lugares conocidos. Relativamente invariante. Si la historia no guarda un sistema estable de lugares, queda vacía de sentido, pues un mundo constantemente cambiante no permitiría el establecimiento de esquemas y por consiguiente haría imposible el desarrollo humano. Y en realidad un sistema estable de lugares ofrece mayor libertad que uno móvil. Relación interior-exterior.
El lugar es experimentado como un interior en contraste con el exterior que lo rodea. Solamente si se ha definido lo que es interior y lo que es exterior, se puede realmente decir que se habita o reside. Identidad. Parafraseando a Louis Kahn, identidad significa que los objetos son lo que ellos desean ser. Está íntimamente conectada con la experiencia del lugar, especialmente en los años que se forma la personalidad. Norbert Schulz expone que el lugar es algo más que una localización abstracta, es un concreto aquí, con su identidad particular. Carácter o interacción recíproca con lo que lo rodea. Un lugar es un espacio con un carácter que le distingue. Los dos últimos puntos están íntimamente relacionados con el genius loci, término que Norbert Schulz, en su obra homónima, rescata y eleva a la categoría que merece tengamos presente recordándonos su origen. La concepción romana, que según una antigua creencia, cada ser independiente tiene su genius, su espíritu guardián. Este espíritu da vida a pueblos y a lugares, los acompaña desde su nacimiento hasta su muerte y determina su carácter o esencia, por lo que será clave la relación con el contexto. Así, una edificación debe ser capaz de explicar su contexto, su localización, como indica Álvaro Siza, explicando la capacidad de crear desde las raíces como un árbol que se abre, a fin de coser las distintas piezas en un orden nuevo. Pues hacer arquitectura es hacer arte, ya que todas las casas que hace un arquitecto son su casa. Define la casa como un lugar de experiencias y sensaciones que no pueden alcanzarse en otras circunstancias. Es un lugar único e inexplicablemente maravilloso. Definición que recuerda la pregunta que se hace Le Corbusier cuando visita los propileos. ¿De dónde nace la emoción? A lo que responde: es el resultado de una concordancia de las cosas con el lugar. Un ejemplo de identidad es Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp. Bueno, Ronchamp es una pequeña villa asentada en un suave valle, cerca de las fronteras francesas, con Suiza y Alemania. El emplazamiento donde se encuentra esta capilla tiene significación religiosa antigua, pues existe una primera referencia en 1269 como un centro de peregrinación. La colina se corona por un llano al que se accede por una vía que asciende por el sudeste. La capilla ocupa el punto más elevado, sobre un eje este-oeste. La secuencia circulatoria en el final del itinerario cuenta con una forma cóncava, como vemos aquí en este plano. Hay un énfasis de la naturaleza y su relación a los 360 grados, junto con 3 torres que sobresalen como periscopios hacia la búsqueda del cielo. Se toman muy en cuenta los 4 puntos cardinales, a los que Le Corbusier responde con sus 4 elevaciones, cada una de ellas con una fachada específica. Tanto en el exterior como al adentrarnos a esta pequeña capilla, experiencia por cierto emocionante, comprendemos perfectamente su vinculación con el contexto, su espíritu de lugar, su concreto aquí, su identidad particular. Es la identidad la que le otorga la singularidad. Es ella la que hace especial a esta capilla y define su carácter. Es muy interesante el juego de opuestos que se encuentra en esta obra. Contrastes de texturas rugosas con superficies lisas, el color blanco de las fachadas con el negro que enfatiza la cubierta, la luz con la sombra, el cobijo y la expansión, la escala humana y la escala del cosmos, la introversión con la extroversión. Bien, y siguiendo con el juego de opuestos y habiendo revisado algunas características relevantes del lugar, pasamos ahora a adentrarnos en el no lugar. Indagaremos en la cualidad de extranjero del no lugar. Los poetas, según Luis Alberto Ambrogio, son los que mejor conocen este significado de extranjero, pues ser poeta es estar lejos, lejos incluso de uno mismo. Así César Vallejo, que ustedes conocen bien, habla de alejarse, quedarse, volver, partir. Toda la mecánica social cabe en estas palabras. Octavio Paz expresa: yo andaba por el mundo, mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. Y Gabriela Mistral, en su poema Extranjera, dice:
Vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega. También se puede entender perfectamente lo que este concepto significa en la obra del extranjero de Camus, donde define al protagonista como un extraño, un extranjero en primer término con él mismo y también con todo lo demás, ya que, como bien describe en su novela, nunca ha sentido verdadero pesar por cosa alguna, está ausente tanto de sí mismo como de lo que le rodea, estando fuera de lugar, sin sentimientos que lo unan o conecten con el mundo. Lo acusarían de que no tenía alma en absoluto y que no le era accesible ni lo humano, ni uno solo de los principios morales que custodian el corazón de los hombres. El personaje de esta novela, Monsieur Meursault, cobija una insoportable ausencia, insoportable para los lectores, pues el protagonista no siente nada, ya que está inmerso en el más profundo de los vacíos, el del alma. Así, es extranjero, llevando este concepto hasta su máximo extremo, porque se encuentra fuera de sí mismo, desprovisto de sentimientos que lo unan o conecten con el mundo que lo rodea. Extranjero como extraño, ausente, como exterior sin interior, como fuera de lugar, en el que cada día no se cuestiona, no se plantea, simplemente toma los hechos que le llegan. Al igual sucede con Kafka, quien llegó a esa cotidianidad de lo grotesco, hasta ese punto extraño y alienante, porque al igual que Camus era un extranjero. Y también se aprecia en su obra la excentricidad, donde la figura principal se convierte en un héroe en sentido negativo, héroes inmundos, al igual que Don Quijote, ya que es lo diametralmente opuesto a lo establecido, teniendo el ejemplo más fuerte con su personaje, su protagonista, Gregor Samsa, ¿no?, en la Metamorfosis. Estar ahí significa para Kafka estar eternamente llegando, sin jamás acabar de llegar. Esta mirada desde el exterior, que infunde la característica de extranjero, también se da con fuerte impacto en la obra de Gros, quien, con sus pinturas, más que invitar al espectador, lo aterroriza. Y de repente el sujeto se encuentra en el lugar del objeto y viceversa. Es decir, el que mira y es mirado se intercambian. Todos estos personajes se pueden comparar con los no lugares, como lugares sin alma, donde su mayor característica es la presencia abrumadora de la ausencia, que nos pesa y a la vez nos hace sentir libres al flotar en la nada, en la ausencia de todo. Este desinterés de querer sumergirse en la vida o en el interior de sí mismo, esta vivencia desde el exterior, puede ser la que lo lleve a ser un extraño, un extranjero incluso para sí mismo. Este concepto de extranjero permite adentrarnos a comprender mejor la noción de no lugares, como sitios sin alma, sin interior, lugares fuera de sí, sin lugares. Un ejemplo arquitectónico de extranjero lo encontramos en la Kunsthaus Graz, Museo Austriaco de Arte Contemporáneo, obra de los arquitectos Peter Cook, Colin Fournier, del año 2001-2003. Podemos ver su emplazamiento en un barrio consolidado de Graz. Fue bautizado por los vecinos como Friendly Alien. Es un proyecto que nos recuerda a The Walking City de Archie Graham, una ciudad en movimiento que se desplazaba. Se aprecia la no relación con su entorno, aunque tenga la misma altura. Formas, materiales, texturas y colores ajenos al barrio donde se emplaza, incluso con nieve. La planta y el corte parecieran completar y jugar con el vacío. Podríamos discutir de su relevancia como museo de arte contemporáneo, de su capacidad expositiva, acerca del diseño, pero pienso que llegaríamos a un acuerdo con que este proyecto nos deslugariza, funciona como una suerte de exilio. Exilio, como define Blanchot, es ese lugar donde no solo no se está en su casa, sino que se está fuera de sí mismo, en el afuera mismo, una región absolutamente privada de intimidad, en la que los seres parecen ausentes. No lugar es ausencia. Si observamos con detención esta pintura de Friedrich, Mujer asomada en la ventana,
vemos la línea del horizonte, oculta por la hilera de árboles, coincide con el esfumarse del agua en pura luminosidad, la figura humana cuya atención es capturada por algo casual o indiferente como un bote que pasa o permanece anclado, la mirada del sujeto perdido en una contemplación que lo hace olvidarse de sí, parece estar como reimpulsada hacia el propio interior, oscurecida, cegada. Pero esto es algo que se sugiere a través de la exclusión de lo que debería ser el objeto de la representación, que no es ni la mujer, quien a estar de espaldas se niega al espectador, ni tampoco lo es la habitación, un marco oscuro que no delinea ni comprime más que la fuga de luz que palidece y se ofusca. El objeto de representación es lo irrepresentable y precisamente la representación de esta imposibilidad de representar la que difunde en el cuadro un aire de profunda melancolía, como describe Gibbone en su libro Historia de la nada. Pero entonces, ¿quién mira a quién? ¿Cuál es el sujeto y el objeto de la representación? Nada, por tanto, como horizonte de todos los significados posibles, la nada como el verdadero objeto de la nostalgia. Recordemos que la nada es el deseo sin objeto, es la pasión de la ausencia, la necesidad que no quiere ser satisfecha, nutriéndose de ella misma y sin encontrar la paz, y no porque sea incapaz de llegar a alcanzar el objeto, sino porque este objeto es inobjetivable. La nada es inobjetivable. Pero antes de que las cosas hayan sido, la nada era, indica Gibbone. En la nada todo encuentra su lugar. Así todo es en la nada. Y como afirma Sartre, en El ser y la nada, entre el presente y el futuro se ha infiltrado la nada. Yo no soy aquel que seré. En la misma línea, Ignasi de Solá-Morales afirma que en nuestros días las arquitecturas surgen de manera inesperada, impropia, extrínseca con el entorno, con el mundo, produciéndose una ausencia de relación feliz con el territorio, la naturaleza y la vida. Habla de desolación, como ausencia de solar. Es como se presentan el arte y la arquitectura de nuestros días al romperse la confianza en el progreso científico-técnico, en los valores del ser humano. Por lo que la identidad adquiere un papel fundamental, ya que sin ella nos sumergimos en el mal más grave de la ciudad existente y por venir. Así, la desolación es entendida como ausencia de solar, de relación con los habitantes y su contexto, como desarraigo, rotura, sacar de cuajo o imponer al lugar, como vacío en las edificaciones, cáscaras que no abrazan nada, como ausencia de presencia, de significado. Se podría hablar, a grosso modo, de dos grandes grupos de ausencia en el ámbito arquitectónico. En la época actual hay muchos proyectos arquitectónicos que los podemos definir de ausentes, ya sea por la demanda de inmediatez o por falta de interés, pero lo cierto es que padecen una desvinculación del proyecto con la ciudad, con sus habitantes, conformando una suerte de collage o de piezas aisladas. Pero por otra parte también existe una arquitectura de la ausencia dedicada a los seres que ya no están presentes, como los cementerios o memoriales, e incluso conmemorar a personas cuyos cuerpos ni siquiera están ahí, como son los cenotafios, ¿no? Un ejemplo de este segundo tipo de arquitectura de la ausencia la encontramos en el cementerio de Finisterre, en La Coruña, en España, obra de César Portela del año 2002. Topografía, silencio, ausencia y recuerdo inspiran y delinean este proyecto. La arquitectura es su resultado, incluso su reflexión. Interesantes las primeras ideas del arquitecto de disolver el proyecto en la naturaleza, relación con la topografía, con las preexistencias. Lo importante aquí no es el módulo, que eso puede parecer reiterativo, sino la relación de estos módulos. Lo importante no son los objetos, ni tan siquiera el proyecto, sino la estrategia. Intención de que sean encontrados al azar, como queriendo recordarnos que la muerte y los muertos están allí por donde vamos, allí por donde el camino de la vida nos lleve. He tratado de descubrir el misterio y la trascendencia del lenguaje
entre el silencio, un silencio conquistado gracias al deseo de dispersar la propia voz en el vasto y anónimo campo de acción de la arquitectura, indica el arquitecto. La ilimitada extensión del mar y el cielo constituyen el escenario cósmico en el que se sitúa y se compone este proyecto de cementerio. El cementerio, el mundo de los muertos, entendido así, es una red de caminos que se extienden por el acantilado. Y sin embargo, durante muchos años fue un cementerio sin muertos, como podemos apreciar en la imagen de abajo. Así fue ya no solamente una obra dedicada a la ausencia de las personas, sino también ausente de habitantes, entre comillas. Nadie quería ser enterrado allí. Por una parte quedaba muy lejos del pueblo, de la iglesia, y sus familiares no podían ir a visitarlos con frecuencia, casi cada día, como es costumbre en esas tierras. Y por otra parte, además, miraba al mar, donde la mayoría de los pescadores de esa localidad habían perdido la vida. Así, mientras el cementerio del pueblo estaba completo, como se puede ver en la imagen superior, el nuevo, el inferior, era una radical arquitectura de la ausencia. ¿Sí? Y llegamos a la tercera característica del no lugar, sin identidad. Una aproximación a la sin identidad la describe magistralmente Michael Ende en su libro Momo, leo textual. Había llegado a aquella parte donde estaban los barrios nuevos con sus casas todas iguales y las calles tiradas a cordel hasta el horizonte. Momo siguió corriendo, pero como todas las casas y calles eran exactamente iguales, pronto le pareció que no se movía, que estaba corriendo siempre en el mismo sitio. Era un verdadero laberinto, pero un laberinto de regularidad e igualdad. Fin de la cita. Esta multiplicación desmesurada, donde incluso podríamos encontrar el mismo barrio en distintas ciudades, expresa muy bien el fenómeno de la clonación arquitectónica, de la falta de relación con el contexto, de la falta de identidad, característica del no lugar. En la misma línea, el libro de La ciudad genérica de Rem Koolhaas se pregunta: ¿son las ciudades contemporáneas como los aeropuertos contemporáneos, es decir, todas iguales? ¿Es posible teorizar esta convergencia? Y si es así, ¿a qué configuración definitiva aspiran? Indica que es posible la convergencia, pero solo a costa de despojarse de la identidad, lo que suele verse como una pérdida, con lo que se pregunta sobre cuáles son las ventajas de la identidad y las ventajas de la vacuidad. También se cuestiona si este proceso fuera intencional, un movimiento consciente de liberación global, por lo que incita a la reflexión preguntando: ¿qué queda si quitamos la identidad, lo genérico? Desde la antropología, Marc Ollé, en su famoso libro Los no lugares, espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad, define al no lugar, por oposición al lugar, como un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como espacio relacional, ni como histórico. Indica que los no lugares están caracterizados por la superabundancia de acontecimientos del mundo contemporáneo y sostiene como hipótesis que son producidos en la sobremodernidad, como necesidad de dar un sentido al presente más que al pasado. Bueno, esta hipótesis en realidad podría ser cuestionada, ¿verdad?, al plantear que los no lugares, al igual que los lugares, han existido desde siempre, pero bueno, sería tema de otra charla. Los no lugares tienen como característica la sin identidad y el antropólogo pone como ejemplos de no lugares las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes, como las vías rápidas, los empalmes de ruta, los aeropuertos, los medios de transporte mismos y los grandes centros comerciales. Tienen la característica común de un mundo donde prima lo individual, lo provisional y lo efímero. Mientras que la identidad de unos y otros constituye el lugar antropológico a través de las complicidades del lenguaje, las referencias del paisaje, las reglas no formuladas del saber vivir, el no lugar es el que crea la identidad compartida de los pasajeros, de la clientela o de los conductores del domingo. El usuario del no lugar siempre está obligado a probar su inocencia, a controlar su identidad con las cajas registradoras, con el control aduanero o peaje.
Otros puntos clave del no lugar los encontramos en el libro, también de Marc Oller, del viajero subterráneo, donde define al metro como la colectividad sin el festejo y la soledad sin el aislamiento, esbozando aquí dos características fundamentales de los no lugares. Y es que para Oller, en el mundo contemporáneo, los lugares y los espacios, los lugares y los no lugares se entrelazan, se interpenetran. La posibilidad del no lugar no está nunca ausente de cualquier lugar que sea. Esto es muy importante. Si bien Oller comienza con la dicotomía del lugar versus el no lugar, advierte que ambos son polaridades falsas. El primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente. Son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y la relación. Según Oller, el no lugar designa dos realidades complementarias pero distintas. Los espacios constituidos con relación a ciertos fines, transporte, comercio, ocio, y la relación que los individuos mantienen con esos espacios. Un ejemplo de sin identidad lo encontramos en el monumento al Holocausto judío en Berlín, obra de Peter Eichmann, del 2003-2005. Está al lado de la puerta de Brandenburgo. En el sector se pueden apreciar las huellas del antiguo muro de Berlín. Ocupa una gran manzana, como se ve en estas imágenes. Sin embargo, es una obra que al adentrarnos en ella nos produce una insoportable ausencia. Toma el arquitecto un texto de Primo Levi donde habla de una idea similar en su libro sobre Auschwitz. Él escribe que los prisioneros no estaban vivos, pero tampoco estaban muertos. En su lugar parecían descender en un infierno personal. Desorientación, sensación de caos, opresión, como la describen diferentes usuarios, sensaciones de desaparecer de la realidad en un espacio limpio de formas rectas y ordenadas, como queriendo representar el caos dentro de un orden aparente. Eichmann cuenta que habló con muchas personas sobrevivientes del Holocausto que se bajaron en el tren de Auschwitz y que tenían esa sensación de desorientación y pérdida. Así, su intención era que los visitantes experimenten una experiencia similar en el presente. En las profundidades del monumento ningún viento sopla, los sonidos son amortiguados y uno busca en vano señales o flechas de guía. No hay ninguna entrada, ni medio, ni salida. Cada uno debe encontrar su propio camino, indica el arquitecto. Obra compuesta por bloques de concreto que simulan tumbas por sus dimensiones y se podría hablar de la materialización de un no lugar por su no identidad y la sensación de extrañeza que se percibe en su interior. Bien, hemos llegado a la última parte de nuestro viaje. Para finalizar, revisaremos el vínculo del lugar con el no lugar. A modo de síntesis, podemos entonces, después de todo lo que hemos visto, definir un lugar como la coexistencia del interior con el exterior, es decir, la relación con todo lo que le rodea, así como lo que lo envuelve. Lugar como receptáculo de sentido otorgado por el ser humano. Si bien el ser humano es el principal lugar, necesita a su vez una morada donde cobijar su alma y su cuerpo, protegerse de las inclemencias del tiempo, donde ofrecer un sosiego al sueño, un paraje al tiempo, que a su vez lo conduzca a otras formas de acción. Lugar donde volver habitualmente, donde habitar. Lugar como centro y trasfondo donde discurre la vida, donde ser. La arquitectura aspira a configurar un receptáculo, posibilitando el recibir, abriendo un lugar al ser humano. Lugar, por tanto, como envolvencia del devenir, donde confluye lo que envuelve y lo envuelto, produciéndose un equilibrio entre ambos, donde es factible el acontecer. Lugar y arquitectura que se anudan en distintos conceptos, siendo capaces de cobijar la coexistencia del tiempo, asentado en espacio, adquiriendo una permanencia que consigue otorgar reposo a lo pasajero, sintetizándose en una envolvencia donde el ser humano tiene la posibilidad de habitar el presente, dotándolo de una identidad
que lo convierten en único y especial, rozando la totalidad, cuya resonancia traspasa los límites físicos, impregnando el cuerpo y el alma, la percepción y la memoria. Asimismo, podemos definir también un no lugar como aquel sitio donde el ser humano se siente fuera de, extraño, extranjero, no lugar como exilio del lugar y de nosotros mismos. Son sitios de la nada, cáscaras del no tiempo, pues no hacen referencia ni al presente ni al pasado, dirigiéndose solo hacia un futuro incierto, donde el ser humano no se siente parte de, ya sea por estar pensado para las comunicaciones, los flujos o exclusivamente con fines económicos, o bien por ser sitios irresolutos sin haber sido pensados, como son las zonas periféricas o intersticios, no lugares como sitios sin alma, sin identidad, lugares fuera de sí, sin lugares, donde prevalece la ausencia, ausencia de permanencia, ausencia de reposo, ausencia de recuerdos y de sentido. Hay que tomar en cuenta 3 consideraciones. Aunque el lugar y el no lugar tengan características distintas y opuestas, es importante señalar que ambos son necesarios, pues al igual que necesitamos lugares pletóricos de significación, pletóricos de sentido, también necesitamos no lugares llenos de vacío. Hay que señalar también que será clave un equilibrio entre ellos, ya que con el aumento desenfrenado de los no lugares en nuestras ciudades se hace relevante revisar estos conceptos y también sus materializaciones para llegar a establecer un equilibrio. Y también considerar que, como hemos podido apreciar a lo largo de toda esta presentación, el lugar y el no lugar se vinculan estrechamente. Si bien los hemos estudiado por separado, el lugar y el no lugar, para comprender mejor lo que significa cada uno por un lado, es fundamental tener presente que existe una fuerte relación entre ellos. Si bien el lugar se caracteriza por su significación, pues somos los seres humanos quienes le otorgamos a un determinado espacio la cualidad de lugar, y por otra parte el no lugar nos es extranjero o extraño porque generalmente son sitios de paso donde nos sentimos fuera de, sin referencias. Recordemos el significado de la propia existencia, como la posibilidad de estar fuera de donde se está. Por tanto, los no lugares también se pueden entender como la salida del lugar, como una suerte de salir a tomar el aire para aspirar profundamente y regresar de nuevo al lugar. Si bien el lugar está presente y cargado de identidad, conformando una unidad, una totalidad que nos remite a la hora, y la ausencia será la definición del no lugar, que produce un quiebre con el pasado y el presente, enfocándose solamente hacia un futuro. Sin embargo, como veíamos, en la nada todo encuentra su lugar, todo es en la nada. Por ejemplo, al escribir, al pintar, al narrar, el artista se va a introducir en un no lugar, donde toma conciencia de sí mismo, de que su esencia proviene del no ser, con lo que es a partir de la ausencia con la que se puede llegar a obtener la presencia del lugar. Narrar desde un no lugar para lugarizar nuestra existencia, materializarla, dotándola de sentido y de cobijo donde ser. Recordemos que la identidad requiere una exploración que lleva a volver a encontrarse, pero al volver al yo ya es otro. Así los no lugares, que por su no identidad implica que se puedan evocar otros lugares, dándole cabida a la imaginación y ofreciendo, por tanto, una posibilidad de estar fuera de donde se está. Por tanto, esta transición del lugar al no lugar y viceversa siempre está presente. Por ejemplo, un aeropuerto, que por definición, como nos decía Ollé, es un sitio de paso, es un no lugar. Sin embargo, si nos fuéramos a trabajar allí, el hecho de ir cada día, pues acabaríamos haciéndonos amigos de otros trabajadores, iríamos dando un significado, otorgándole una identidad, finalmente lo lugarizaríamos, es decir, le otorgaríamos la condición de lugar. Hay que recordar también que el lugar y el no lugar no son polaridades falsas, sino que uno está inmerso en el otro. Así se debe tener en cuenta la estrecha vinculación del lugar y del no lugar, pudiendo hablar más que de la existencia de dos caras, una exterior y una interior, que ambas se asocian en una sola superficie unifaz, sucediéndose o seduciéndose,
exterior e interior en un vaivén ligado a un ciclo que se podría asociar a la continua danza en una cinta de Moebius, tal como se vinculan el lugar y el no lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Voy a tratar de dar algunas palabras sobre tu gran ponencia, muy interesante, sobre todo para hacernos reflexionar sobre la arquitectura, el lugar, el no lugar, y entendiendo que no se trata solamente de los aspectos físicos, ¿no? Cuando estamos a veces, y esto va para los alumnos de primeros ciclos, entendiendo el lugar solamente como algo, lo que veo, lo que estudio, ¿no? Un poco lo que logro identificar en el sitio, sino también tiene un aspecto filosófico, antropológico, tiene un aspecto social y una serie de dimensiones que Laura nos ha mostrado ahora. Un par de frases: pensar y construir desde el habitar, y ahí están las dos, ¿no?, palabras clave: el pensar la arquitectura y el construirla, ¿no? Construirla no solamente con materiales, digamos, de construcción, sino construir la arquitectura desde el espacio del conocimiento y desde el espacio intelectual. Pensar el lugar, además, accionando sobre el lugar, y luego pensar nuestro cuerpo en el lugar, moviéndose, no olvidándonos, ¿no?, de ese aspecto corpóreo, el aspecto sensible. Nos han mostrado, además, una serie de autores importantísimos en el pensamiento del lugar: Moneo, ¿no?, Aldo Rossi, escritores y también arquitectos que hacen arquitectura, ¿no? Y además nos ha hablado un poco desde la filosofía del habitar, nos ha hablado un poco sobre Heidegger, ¿no?, y toda la reflexión que hace sobre cómo los seres humanos habitamos el espacio. Entonces, no solamente somos los arquitectos los que estudiamos el espacio, estudiamos cómo vivir en un espacio, cómo habitar un lugar, sino también lo hacen desde la filosofía, desde la poesía, desde las novelas, desde la escritura y desde múltiples ámbitos, ¿no? Entonces, una invitación, creo, Laura, les hace a todos ustedes para empezar a investigar, empezar a leer sobre otros aspectos que no solamente son el hacer, digamos, arquitectura, el hacer maquetas, el dibujar, sino el pensar y reflexionar desde otras dimensiones. Diciendo eso, espero haber hecho justicia, Laura, a tu presentación. Muchas gracias. Voy a empezar con las preguntas en orden, y si alguien tuviera una pregunta desde el público, por favor también levantar la mano para llevar el micrófono. Laura, la primera pregunta: ¿cómo abordar la identidad como una variable potente para hacer arquitectura sin que ésta sea superficial y figurativa? Seguramente se refieren un poco a que ese concepto ha estado muy manoseado, muy digerido a lo largo de estos, que serán 30 años o de repente un poco más. ¿Cómo abordar esta variable y que no sea, pues, ¿no?, de una manera, ¿no? Los alumnos a veces hablan sobre la identidad sin haber necesariamente reflexionado o leído al respecto. Exactamente. Muy interesante la pregunta. La agradezco muchísimo porque realmente es fundamental este concepto de identidad. Concuerdo, no sé quién ha formulado esta pregunta, pero es cierto que se ha prostituido mucho la identidad en los últimos días. Pienso que es clave para empezar a hacer cualquier proyecto arquitectónico, también como decía Cristina anteriormente en su presentación, ¿no?, ir a hablar con la gente del barrio. ¿Quiénes somos nosotros para ir a hacer un proyecto en un barrio donde no conocemos nada, ¿no? Entonces, nosotros, yo también hago taller, lo primero que hacemos desde hace muchos años fue aproximarnos desde la etnografía. Ahí les recomiendo que puedan acercarse a hablar con los habitantes y entender cómo funciona. Nosotros desde hace casi 12 años aproximadamente hemos trabajado con antropólogos en el taller y hemos ido, siempre vamos en realidad, antes de hacer un proyecto, a conversar con la gente para entender cuáles son las necesidades del barrio, cómo funciona, qué les gustaría, qué mejorarían, qué cambiarían. Es muy curioso porque muchas veces vamos con una cierta idea predeterminada, que esto en realidad nunca hay que hacerlo, ¿no?
Y al hablar con los habitantes, con la gente que conoce muy bien el barrio, realmente empezamos a entender cómo funciona. Entonces yo creo que el primer punto sería este, ¿no? Ir a hablar con las personas para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son incluso sus aspiraciones, sus logros, qué significa este barrio para la ciudad, qué podríamos hacer allá, ¿verdad? Por lo tanto, un análisis va a ser fundamental, analizar cómo funciona, por ejemplo, el solar donde vamos a hacer un determinado proyecto arquitectónico, cómo es la relación con las demás piezas construidas, la relación con los espacios verdes, la relación con la conectividad de toda la ciudad. Recordemos que una ciudad es un sistema donde cada punto es como un cuerpo, ¿no? Si te pinchan en un pequeño punto también te va a afectar completo. Entonces, cómo se conecta, cómo se vincula a partir de sus arterias, de sus distintas vías con otras partes de la ciudad. Recordemos también que va a ser muy importante las alturas, ¿no? Tenemos, no sé cómo estáis por Lima, pero en Chile hay muchísima diversidad de densidad y también de diferencias de altura que tendríamos que considerar para revisar la luz, para revisar cómo funciona el ciclo solar en invierno y en verano, revisar incluso las estrellas, como decía Vitruvio. Entonces hay muchos componentes que van a ser fundamentales de analizar antes de ponernos a proyectar, ¿vale? Es como un músico que antes de ponerse a tocar una guitarra necesita conocerla perfectamente para tocar sin mirar, ¿no? Para conocerlo perfectamente antes de empezar a hacer un proyecto arquitectónico, y ahí vamos a entender cuál es esta identidad, cuál es este espíritu del lugar o genius loci, ¿no? Cuál va a ser este espíritu que es muy distinto en unos sectores de otros en las ciudades. Entonces esto va a ser, a mi modo de ver, fundamental para comenzar a proyectar o incluso analizar una obra de arquitectura. Muchas gracias. Tengo la segunda pregunta. ¿Cómo se puede dotar de significación a un proyecto que debe apelar a distintas personas, extrañas entre sí, con distintas miradas de la vida? Esto podría suceder en un edificio de vivienda colectiva o un edificio público. Exactamente. Es complejísimo, ¿verdad? Porque, claro, no es hacer una prenda de un sastre que te la hacen a medida, sino que hoy en día tenemos que tener una mirada muy amplia, ya que nuestros proyectos van a necesitar responder a necesidades muy distintas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto para inmigrantes en Chile, venían y empezamos a estudiar y tienen necesidades muy distintas. Hay gente que viene solo, hay gente que vive en pareja, hay gente que vive solo y después se trae a una familia gigante. Por lo tanto, una de las claves, a mi modo de ver, es la flexibilidad, que un proyecto sea capaz de ir pudiéndose adaptar en el espacio y en el tiempo a las diversas necesidades y requerimientos que va a implicar un proyecto arquitectónico. Si bien vamos a tener muchísimos tipos de habitantes, ¿sí? Pienso que igual es muy importante hablar, como conversaba, como decía en la pregunta anterior, ¿no? Hablar siempre con la gente del barrio, que nos va a explicar muy bien cuáles son las mecánicas del barrio, cómo funcionan, ¿verdad? Pero sobre todo que nuestro proyecto sea flexible, que esté abierto y receptivo a adaptarse a distintas posibilidades, a distintas formas de habitar. ¿Sí? Una tercera pregunta. Sí. Jane Jacobs decía que la calle tiene el deber de administrar a los extraños. ¿Cómo crees que puede aportar la arquitectura en este rol urbano de administrar a los extraños? Interesante. Uh-huh. Bien, lo bueno del espacio público es que debiera admitir a todo, ¿verdad? A toda la diversidad, a todas las distintas formas de habitar el espacio, a todas las distintas personas. En el fondo podríamos hablar de una suerte de cora platónica, ¿no? Como una envolvencia casi despojada de cualquier identidad, siendo su principal misión el recibir, ¿no? El recibir a la gente tan distinta que tenemos en nuestras ciudades y darles la posibilidad de habitar, de hacerlos suyos, ¿no?
Hoy en día nuestras ciudades se están volviendo cada vez más ricas. Tenemos a gente de muchos países. Yo soy española y vivo en Chile, pero en Chile también hay personas de Venezuela, de Perú. Entonces, es una riqueza cultural y tenemos muy distintas formas de ocupar, sobre todo de habitar el espacio urbano. Entonces, pienso que el desafío sería pues dar esta posibilidad de habitar de distintas formas, administrarlo, como decía Jacobs, para los distintos extraños como una suerte de reino, ¿no? Como dicen los ingleses, donde todo quepa, y no solamente todo quepa, sino que sea un lugar agradable, un lugar pensado para el ser humano también, ¿no? Como dice Jan Gehl en sus teorías sobre la humanización del espacio urbano. En ese sentido, y un poco ligada a la pregunta anterior, la pregunta dice, ¿es el arquitecto entonces un facilitador? De ser así, regresando a Platón, ¿cómo puede el arquitecto aspirar a este conocimiento profundo del alma que le permitirá producir una experiencia? Buena pregunta. Debiéramos ser facilitadores. Nuestro nombre debiera borrarse y debiéramos quitarnos estos egos que nos han molestado tanto a lo largo de la historia y más que ocuparnos de nosotros, ocuparnos de nuestros habitantes. Ser realmente un facilitador para hacer posible que las personas sean felices y finalmente la significación del lugar es que las personas se sientan a gusto, sean felices en el lugar donde esté. Y para eso lo importante es saber mirar al otro, saber entender qué es lo que va a necesitar, ¿no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con esta pregunta, ¿no? Que facilitar y sobre todo posibilitar que nuestros habitantes lleguen a constituirlos como lugares. Si llegamos a eso, habremos triunfado, ¿no? Sería un gran logro por nuestra parte que lleguen a configurarse como lugares habitables y pletóricos de sentido. Genial. Quiero preguntar al público si hay alguna pregunta. Sí. ¿Hay una pregunta del público, Laura? Sí. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Martínez. Mi pregunta es, estaban hablando sobre cómo, digamos, todo espacio creado por un arquitecto tiene como finalidad, ¿no?, el facilitar a las personas, digamos, su estadía. Pero, digamos, he visto casos como se vio al inicio de las presentaciones, ¿no? Digamos, en zonas como el Agustino, lugares donde, digamos, esa arquitectura ha sido creada por las mismas personas sin tener en cuenta, digamos, el terreno, sin tener en cuenta a lo mejor acueductos, cosas que al final facilitan su vida, ¿no? ¿Qué tan importante es la visión de esas personas con respecto a la visión que puede tener el arquitecto, ¿no? Para facilitarles, digamos, aspectos que a lo mejor ellos no tienen en cuenta tanto, ¿no? Es decir, si, así como pasó, por ejemplo, con el cementerio que vimos, ¿no? Es una postura que un arquitecto plantea a un grupo de personas que en un inicio no le dan cabida, pero con el paso del tiempo, como se vio en ese caso, las personas al final sí terminaron yendo ahí, ¿no? Se terminó usando. Entonces, ¿hasta qué punto el arquitecto puede darse la licencia de enajenar a las personas? Muy buena pregunta, muchas gracias. Si me lo permiten, me gustaría hacer primero una distinción, que yo, si escuchara ahora esta charla, haría esta pregunta, la distinción entre espacio y lugar, ¿no? Antes de nada. Primero decir que, bueno, podríamos tomar a varios autores, primero decir que mientras el lugar es algo conocido y concreto, podríamos hablar del espacio como las relaciones más abstractas de los lugares, ¿sí? Podríamos decir, como veíamos, que reciben los espacios su esencia de los lugares, ¿sí? Finalmente, con una definición más contemporánea, como indica Montaner, podríamos hablar del espacio que tiene una condición ideal, teórica, genérica, indefinida, mientras que el lugar posee un carácter concreto, empírico, existencial, sobre todo, y definido hasta los detalles, ¿sí? Me parece muy interesante la pregunta porque, claro, siempre está esta confrontación
en el fondo es una alianza necesaria, trabajar con nuestros habitantes, con las personas que van a vivir allá, ¿no? Entonces, claro, por una parte decías, bueno, hay arquitecturas que las crean las propias personas y que funcionan bien, otras no. En el fondo debiéramos tener siempre esta alianza, esta condición de preguntarles a las personas que van a vivir allá, porque ellos conocen muchísimo mejor que nosotros todo el barrio, conocen de sus necesidades, de la historia, de cuáles son estas huellas históricas tan potentes. Recordemos que habitar también después va a ser dejar huellas, entonces hay una relación con el pasado, con el presente, pero también hacia el futuro. Recordemos que todas las circunstancias de ese lugar, me parece interesante esta palabra, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, por una parte la circunstancia alberga a su vez dos características, que son el lugar y el no lugar, o podría ser incluso la alianza de las personas con los arquitectos. Por una parte está la que es esta relación de movimiento con la estancia, que es esta quietud, o sea, ser capaz de entender ambos mundos para entender la complejidad donde vamos a proyectar. Y me parece muy interesante la pregunta porque realmente necesitamos hablar con nuestros habitantes y entender muchas cosas, ¿sí? Como dice Jean-Luc Nancy, debiéramos estar siempre a la escucha. ¿Qué significa escuchar? Significa mezclarse con lo que estamos escuchando y que se produzca este entrelazamiento. Entonces me parece fundamental, sobre todo, escuchar a los habitantes que allí van a vivir. Ellos van a tener ideas fascinantes y van a tener muy claras sus necesidades, pero a su vez nos van a necesitar también a nosotros para los requerimientos técnicos, para que puedan funcionar los proyectos, que puedan funcionar bien, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que quizá podría descubrir un terreno en el lecho de un río, pero bueno, ahí estamos nosotros para decirles que el agua siempre va a ir a retornar al mundo de su propia agua, por lo tanto no le recomendaríamos hacer la casa ahí, sino quizá un poco más en un terreno un poquito más elevado. Entonces va a ser esta conjunción de los arquitectos y arquitectas con sus habitantes, estar a la escucha, los que va a permitir que funcionen mucho mejor los proyectos. Gracias. Y como última pregunta, tenía una curiosidad. Nos mostraste hablando un poco de lo extranjero y quería preguntarte, en lo extranjero, como el proyecto de Cook en Austria, ¿Sí? que empieza como un ser distinto, digamos, dentro de un lugar consolidado a través de la historia, y ahí hablamos un poco del tema del tiempo, necesariamente tiene una connotación negativa por ser diferente, por no pertenecer, digamos, ser el excéntrico de la ciudad inicialmente, pero luego puede tener la capacidad de pertenecer por el paso del tiempo y de ser aceptado a través del reconocimiento de su rol dentro de ese espacio, de esa ciudad. Muy interesante tu pregunta. De todas maneras, ¿no? Yo este proyecto lo muestro casi como un ejemplo llevado al límite para entender todavía mejor esta característica de extranjero como algo muy raro que se posa de repente ahí. Pero concuerdo totalmente contigo, ¿verdad? Si nosotros nos fuéramos a vivir a Graz y de repente nos plantaran allí este museo, al principio diríamos, bueno, pero qué cosa tan rara. Es lo mismo que sucedió con el Beaubourg, ¿no? Con el Centro Pompidou en París. Al principio los vecinos decían, pero qué aberración de proyecto, cómo nos están poniendo estos tubos de colores enfrente de nuestra casa. Y finalmente, con el paso del tiempo, lo empezaron a ir viendo. Claro, primero era Alien, después era el Friendly Alien, y obviamente lo van a lugarizar, lo van a hacer suyo, porque si viviéramos por allá o si fuéramos a trabajar ahí, lo veríamos diariamente y nos habituaríamos a ir viéndolo. Por lo tanto, lo llegaríamos a lugarizar, ¿verdad? Y más si fuéramos allí cada día. Bueno, igual hay que decir que tiene unas condiciones de exhibición súper interesantes, ¿no? Entonces, claro, lo que a priori es algo muy raro, como un objeto que no tiene nada que ver con este barrio casco histórico donde se instala, ¿verdad? Poco a poco lo haríamos nuestro. Es como el ejemplo del aeropuerto, que en una primera instancia son no lugares porque son sitios de paso, de tránsito, donde al llegar a nuestra casa, si cerráramos los ojos, casi ni recordaríamos, ni sabríamos cómo era el aeropuerto, no sabríamos cómo era este museo.
Sin embargo, claro, al ir cada día y tal, pues lo lugarizaríamos, empezaríamos a poco a hacerlo nuestro. Es increíble porque podemos ser capaces de llegar a lugarizar casi todo, ¿no? Es nuestra condición de ser humano de poder adaptarnos casi a todo. Incluso las personas en Chile que fueron torturadas llegaron a lugarizar su celda, ¿no? Había muchos arquitectos que hacían dibujos y tal, y poco a poco incluso se llegaron a apropiar de ellas. Entonces, esto también habla muy bien de la capacidad del ser humano de poder adaptarse y de poder llegar a lugarizar, pues, todo tipo de proyectos. Creo que tenemos una última pregunta del público. Sí, vamos. Sí, ¿qué tal? Y muchas gracias por la conferencia, la verdad es que es muy interesante además contraponer estos dos conceptos y siguiendo un poco en la línea de la pregunta que hace Karina y simplificando a su mínima expresión la idea de cada uno de ellos, podríamos llegar a entender a uno como el bueno y al otro como el malo de esta historia y llegar a ver al no lugar o llegar a entender que el anhelo de los no lugares debería llegar a ser convertirse en lugares, o es que más bien los lugares van a necesitar siempre de la existencia de los no lugares para seguir existiendo en sí mismos? Muy buena pregunta y te agradezco mucho porque, claro, efectivamente siempre se tiende a tomar este contraste, es como lo apolíneo y lo dionisíaco, el bueno y el malo de la película, y en realidad no es así. O sea, necesitamos los lugares, pero necesitamos los no lugares. Yo creo que quizá en la pandemia lo hemos entendido muy bien. No sé si vosotros estuvisteis muchísimo tiempo encerrados en las casas, casi con arresto domiciliario, entre comillas, ¿no? Porque no nos dejaban salir. Y realmente nos dimos cuenta que necesitábamos salir de nuestra casa, por muy linda que fuera, por muy habitable y habitada que la hubiéramos tenido. Pero te agradezco tu pregunta porque no es uno no es ni bueno ni malo, sino que son muy distintos. También hay que decir que no existen en términos absolutos, ¿verdad? No hay un lugar 100%, ni un no lugar 100%, están entremezclados, ¿verdad? Y yo más que un bueno y un malo, preferiría decir que necesitamos a los dos. Necesitamos el interior, pero necesitamos el exterior también. Necesitamos un lugar pletórico de sentido, pero también necesitamos el vacío, salir a tomar aire, ¿verdad? Necesitamos estar contenidos, estar arropados, pero también necesitamos salir a la expansión. Entonces, es un contraste radical, es como la propia palabra existencia, ¿no? De la posibilidad de estar fuera de donde se está. Esto es súper fuerte, pero realmente pienso que ambos mundos son necesarios, más que buenos o malos. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Doy la palabra a Cristina. Muchas gracias a vosotros.